A saludar a Jerjes Loaiza, él es sociólogo, y reflexiones, pues, a 2 días antes que termine el año de lo que está sucediendo en nuestro país, esta fractura que para muchos es muy profunda, esa polarización y situación que está dividiendo a muchos peruanos. Muy buenas tardes, bienvenido a Nacional. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente la reflexión es muy triste. Esta fractura no es otra cosa que la discriminación que ya diversas investigaciones e informes habían demostrado en diversos momentos de nuestra historia y que creo que no hemos sido capaces de resolver. Bueno, no es la primera vez que se dan problemas o crisis como esta. Yo creo que en el Perú han sido más de una, pero ¿cuál es la solución que se podría dar? Se está intentando el nuevo gobierno el diálogo, se ha anunciado incluso un paquete de reactivación que se llama Compunche Perú para poder ayudar a los sectores menos favorecidos. Estamos hablando pues a los que más afectados con todo esto, que es la gente pobre, gente de regiones que no recibe nada, ¿no? Que se ha visto afectada por las protestas, por paros, por bloqueo de carreteras, etcétera, ¿no? Incluso la misma situación económica. Claro que sí, lo que pasa es que hay dos aspectos que hay que resaltar. Un primer aspecto es lo que se ha mencionado, es decir, políticamente, ¿qué se viene haciendo? Yo creo que lo más importante es el diálogo. El Estado peruano se ha caracterizado por estos 200 años de historia y más de historia republicana en atropellar los derechos de las personas, ¿no? En establecer y decir con violencia muchas veces qué es lo mejor para el país y pensar solamente en determinados conjuntos de personas del país y no en el país integralmente, en la medida que también es un país sumamente plural, ¿no? Y en otro sentido también pensarlo a nivel cultural y social, es decir, darnos cuenta cómo en el Perú, principalmente en los espacios urbanos, como en la ciudad de Lima, poco o nada se piensa en la desgracia que viene ocurriendo, vienen lutando muchas familias, ¿no? Claro. Esta estigmatización que existe hacia la protesta social es algo pues que no puede permanecer, no puede continuar, porque es una manera también de discriminar a la población justamente que menos tiene y que está más precarizada. Claro, la idea es que la gente tiene derecho a protestar, pero no yo lo que a veces veo que también hay mucha manipulación, ¿no? Lo hacen, la población tiene todo el derecho de salir, pero a veces hay actores políticos que mueven uno u otro sector, ¿no? Estamos muy polarizados, muy divididos, ¿no? Yo no sé si es el 2023 podamos hacer algo realmente para buscar una solución. Bueno, todos los años siempre queremos lo mismo, ¿no? Todos los años pero no se logra nada. Lo mismo, deseamos... yo noto mucha división. Es un problema estructural. La división que tenemos es una división también que parte no solamente de un modelo económico, parte muchas veces de que el modo en que vivimos, el modo en que está desarrollada nuestra economía política, es un modo en donde, por desgracia, hay un determinado número de personas que va a tener no una suerte de economía al chorreo, va a tener recursos suficientes o al menos lo necesario para sobrevivir, y va a haber otro número que no. Y ese número que no tiene los recursos suficientes, por desgracia, no siempre tiene pues los medios para expresarse o para poder expresar su disconformidad. Y la protesta es uno de esos medios, pero la protesta no siempre es visibilizada. O sea, antes de que esto ocurriera, ya vienen ocurriendo una serie de protestas al interior del país. O sea, la activación de la protesta y de la movilización no es una cosa que ocurrió ahora, viene ocurriendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se está poco a poco centralizando un descontento general y un descontento mucho más desproporcional, se puede decir incluso, a lo que muchos quisieran. Claro, es eso, ¿no? Porque el próximo año va a estar conociéndose las nuevas propuestas, porque van a haber elecciones en el 2024, ¿no es cierto? Y otra vez hay mucha gente que dice los políticos prometen y al final nunca cumplen, ¿no? Es esa sensación de no creer en nadie, ¿no? Porque al final todos se decepcionan. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que en este caso la población lo que ve, lo que observa, es que los políticos o su político, los políticos en los que confiaron,
de determinado partido no solo no han cumplido, sino que no les han permitido cumplir. Entonces este conflicto entre Congreso y Ejecutivo tiene un villano, entre comillas, que es el Congreso, el Legislativo, para determinado grupo de la población que en este momento que está dispuesta a continuar marchando, está dispuesta a continuar protestando y movilizarse, ¿no? De una manera que de repente ni siquiera imaginamos. Entonces ahí no solamente hay una ausencia, carencia de promesas, hay una incapacidad para poder desarrollar determinadas pobrezas y que seguramente, como bien se dijo en su momento, de manera muy política, muy inteligente, vamos a decirlo así en términos políticos, se viene señalando, indicando que hay determinados responsables de esta inacción, ¿no? Más allá de que el Congreso quiera hacer una serie de mejoras, ¿no?, para nuestro país, yo creo que hay mucho por hacer todavía y la población está esperando una serie de cambios que vienen pues exigiéndolo desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, pues porque al final es eso, ¿no? El cansancio, yo siento, de la población también, ¿no? Esa frustración que puede haber, porque siempre uno quiere, a fin de año siempre lo piensa, ¿no, Jerjes? Un futuro mejor, pero ¿qué futuro tenemos o qué nos espera en los próximos meses, ¿no? Es un poquito el pesimismo que yo he podido conversar y sentirlo en mucha gente. Bueno, es que es un pesimismo que viene de la mano con representantes políticos que no necesariamente piensan ni en el servicio, ni siquiera piensan en una gestión concreta para poder solucionar o al menos intentar solucionar una serie de problemas que tenemos al interior, ¿no? Sino piensa en términos únicamente generales, en términos macro, y no piensa en la cotidianidad, no piensa en los aspectos mucho más micro, mucho más, repito, cotidianos de la población que desgraciadamente pues no puede satisfacer necesidades básicas. Claro. Tenemos niveles de pobreza altos, tenemos niveles de violencia familiar altos, y ahora lo hemos visto, tenemos niveles pues de incapacidad de diálogo altos, ya van varias familias enlistadas. Y esperemos no continúe así, pero si el Estado no se pone a dialogar, a pensar en la importancia que tiene pues esto para su futuro, pues va a continuar. ¿Cómo ves ha habido este plan de reactivación que anunció el MEF, donde hay medidas que tienen que ver con programas sociales, por ejemplo? ¿No? Pues hay de todo, hasta fortalecer el programa de ollas comunes, el turismo. O sea, todo lo que supuestamente se ha quedado pausado es el 2022 y que podría reactivarse el año que empieza. No, me parece excelente en la medida que no sea una suerte de chantaje. O sea, yo reactivo todo eso si dejas de protestar. Repito, el derecho a la protesta es un derecho que debe permanecer y debe desarrollarse siempre y cuando se desarrolle sin violencia. Ninguna de las partes. Claro. Hemos visto efectivamente en las noticias que hay personas inocentes que ni siquiera formaban parte de la protesta que han sido asesinadas. Entonces eso no puede continuar y eso no puede permanecer. Entonces, en la medida de que no sea una suerte de chantaje, una suerte de populismo en el cual voy a hacer todo esto si tú te permaneces callado y dejas de protestar tanto, pues entonces a mí me parece excelente y muy importante. Recordemos que toda esta economía, la economía nacional, está basada no solamente en formas macro, como lo dije, por parte del Ejecutivo, por parte de un ministerio que establece y administra cuáles son el norte a seguir, sino también una población que trabaja y permanece constantemente con mucho esfuerzo llevando a cabo y sacando adelante este modelo. Entonces yo creo que es importante pensar en esas personas, en esos grupos y en esas organizaciones de base. Claro, porque al final el Perú es un país de muchos emprendedores, de gente que sale adelante, que trabaja bastante y que sobre todo pues lucha día a día, ¿no? Porque hay gente que cada día a día, si no trabaja, a veces no come, no lleva plata, dinero a su familia. Entonces, ¿cuál sería tu reflexión de ese 2022? Que es difícil, pero ¿tienes esperanza que pueda mejorar? ¿Cómo ves como sociólogo? No, claro que hay esperanza, siempre hay esperanza, pero creo que lo que pasa es que siempre han ocurrido situaciones muy difíciles, muy trágicas en nuestra historia, pero creo que este año se diferencia por algo. Salimos de una situación aún sumamente trágica, que es la pandemia, que obviamente generó una gran cantidad de fallecidos, ¿no?, en el país. También de un desencuentro, ¿no?, en una segunda vuelta que generó una gran cantidad de estigmatizaciones y violencia entre determinados grupos, y ahora acabamos el año de esta manera tan negativa. Pero yo creo que si aprendemos y juntamos dos elementos y aprendemos esos errores, y por supuesto los representantes políticos y los representantes de base, vuelvo a repetir, no los representantes de base que son
se ponen a dialogar, se ponen a conversar, creo que las cosas podrían mejorar tremendamente. Y por supuesto, y con esto acabo, y darle una responsabilidad grande a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen mucho que decir, mucho que analizar y mucho que criticar. Si los medios de comunicación continúan, ¿no? Y no me refiero a Radio Nacional, por supuesto, donde siempre he tenido la posibilidad de hablar y decir muchas cosas, igual que de Perú, pero si los medios de comunicación continúan parcializados de determinada forma, no vamos a salir de esto. Vamos a fracturarnos aún mucho más. Y esto no necesariamente no es una salida en absoluto. Tenemos que tratar de encontrar una salida a través del diálogo y, por supuesto, informar tal como vienen ocurriendo las cosas. Duela a quien le duela. Hay que saber lo que está ocurriendo y hay que criticar tremendamente lo que está ocurriendo. Así es, solamente nos basamos en hechos, no en suposiciones. Siempre yo he dicho que el periodismo es la manera que se debe ejercer. Muchas gracias, por supuesto, a nuestro invitado que ha estado con nosotros. Bueno, feliz año, Jerjes Loaiza, el sociólogo. Feliz año y feliz 2023. Todos queremos pues un Perú mejor y sobre todo que el diálogo no solamente en lo político, también en casa. Hay que hablar con nuestra familia, hay que hablar con la gente a la que queremos.